Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. En esta ocasión, bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones y nos toca revisar ahora pues algunos conceptos, ¿no?, relativos a la práctica número 6, que se refiere a la escala del pH. Para esto, primero debemos conocer algunos conceptos básicos acerca de lo que son los ácidos y las bases, que muy probablemente ya ustedes conozcan algo al respecto, hayan revisado algunos de estos conceptos en niveles anteriores, ¿sí? Y pues nada más voy a retomarlo y vamos a extenderlo un poco, ¿sí? En primer lugar, un ácido y una base, en su definición más simple, pues es la que propone Arrhenius, ¿no?, como vemos aquí en pantalla, ¿sí? Arrhenius menciona que un ácido es una sustancia que al entrar en disolución va a liberar iones H+, ¿ok? Como podemos ver ahí en la reacción de un lado, al lado derecho, ¿ok?, acá, en donde el ácido clorhídrico, ¿ok?, al momento de entrar en disolución, se va a disociar, se va a dividir, ¿ok?, en un ion cloruro y en un ion H+. Y es precisamente la presencia de estos iones H+, lo que nos dice que estamos ante un ácido, ¿eh? Algo similar ocurrirá con las bases, ¿eh? Arrhenius nos menciona que es una sustancia que al entrar en disolución acuosa va a liberar iones OH-, también conocidos como los iones hidroxilo, ¿eh?, como lo estamos viendo aquí para el hidróxido de sodio, ¿eh? Aquí tenemos la liberación de estos iones, ¿eh? Muy bien, vemos que esto es lo más simple, ¿no?, que nos podemos encontrar, que muy probablemente ustedes ya conozcan, ¿sí? Y pues ampliando un poco esta definición, ¿sí?, puesto que Arrhenius nos menciona estos conceptos, pero están bastante limitados, ¿no? Se restringen muchos compuestos que pues podrían tener comportamientos ácidos o básicos a que solamente liberen H+ y OH, ¿sí? Y pues porque no pueden existir otro tipo de ácidos, ¿no? Bueno, pues por eso es que tenemos a la definición de Bronsted y Lowry, ¿sí?, que propusieron lo siguiente, en donde se nos menciona que un ácido será una sustancia que, pues, al momento de que entra en contacto con otra, será aquella que pueda o que sea capaz de donar o ceder un protón, ¿sí? Por protón me estoy refiriendo a un ion H+, ¿ok? Y una base será entonces una sustancia que va a recibir este protón. Aquí pues tenemos algo bastante interesante, ¿no? Siempre va a haber un intercambio de protones, por lo que en una reacción siempre tendremos a una especie ácida y a una especie básica, ¿ok? Uno cede, otro recibe, ¿ok? Y esto lo trato de representar aquí en esta reacción hipotética, ¿no?, genérica, en donde nosotros podemos ver que un ácido, que yo lo represento aquí con HA, ¿ok?, está interactuando con una base B, ¿ok?, como lo estoy escribiendo acá. Y pues de acuerdo con la definición, si un ácido cede o dona un protón, bueno, pues entonces es lo que va a hacer este ácido HA, va a donar este protón, ¿sí?, ¿a quién? A la base B, es decir, la especie que lo va a recibir. De tal forma que cuando ocurra este intercambio de protón, ¿sí?, el ácido HA va a quedar cargado negativamente únicamente la especie A, ¿sí? Y ahora la base, como ya ganó este protón, pues se queda entonces como la base protonada, ¿sí? Y aquí pues entramos en una serie de conceptos que pues ya ustedes estarán revisando con mucho mayor detalle cuando les toque revisar el tema de equilibrio químico y en específico el equilibrio ácido-base, ¿sí?, en donde aquella especie que perdió el protón, es decir, a partir del HA que se originó el A-, ¿sí?, el anión A-, se conoce como la base conjugada del ácido, ¿sí? ¿Por qué la base? Porque ya le quitamos un protón. Entonces, mientras menos protones tenga la sustancia, su comportamiento ácido va disminuyendo y al contrario, su comportamiento básico va aumentando. Por eso es que es la base conjugada del ácido HA. Y es la conjugada porque pues se refiere a la misma sustancia, ¿no?, de la sustancia A. El ácido es HA, en la base es
el A solito. ¿Ok? Y por eso aquí también la base B, al momento de que recibe este protón, aumenta su carácter ácido, por lo que pasaremos entonces de la base al ácido conjugado. Y vean, se refiere a la misma sustancia, ¿no? A la sustancia B. ¿Okay? Entonces, vamos a tener siempre este juego, ¿no? Un ácido reacciona con una base y se van a formar las correspondientes base conjugada y ácido conjugado. ¿Okay? Algunos ejemplos un poco más concretos de esto son estos que vemos acá a la derecha, ¿okay? En donde vemos al ácido acético, ¿okay? Aquí con su estructura para que lo podamos visualizar mucho más fácilmente, que reacciona con, bueno, que interactúa con el agua. ¿Okay? Aquí, pues, el carácter ácido del ácido acético, pues, me permite, pues, que este protón sea el que sea cedido. ¿Okay? Y el agua, entonces, será la especie que va a recibir este protón. Por eso aquí lo estoy, bueno, aquí en esta figurita se está mostrando, ¿no? Es el ácido y el agua será la base. ¿Okay? Por lo que se va a formar entonces la base conjugada del ácido acético, quedando esta especie cargada negativamente, ¿okay? Que se conoce como el anión acetato, y el agua protonada. ¿Okay? Es decir, como estamos en una especie protonada con respecto a lo que estaba originalmente, el agua entonces pasa a ser esta especie H3 o más, y es el ácido conjugado correspondiente. ¿Okay? Este catión se conoce como el catión hidronio. ¿Okay? Y es muy importante que lo reconozcamos, puesto que la presencia de este catión hidronio indica que estamos ante un ácido. Y el ácido que originó este catión es el ácido acético. Ahí mucho ojo, ya lo estarán revisando con mucho más cuidado en la parte de equilibrio ácido-base. ¿Eh? Bueno, y bueno, vemos aquí otro ejemplo, la reacción o la interacción entre amoníaco y el agua. El amoníaco es una base, ¿ok? Y el agua aquí va a actuar como un ácido. ¿Ok? Por lo que si el agua es el ácido, va a donar o va a ceder uno de sus protones. ¿Okay? Se las va a dar al amoníaco. ¿Okay? Formando entonces el catión amonio. Vean que es el mismo amoníaco, pero está protonado. ¿Okay? Y el agua entonces, al ceder un protón, quedó como un anión OH-, el ion hidroxilo. Y lo mismo, si tenemos la presencia del ion OH-, quiere decir que estamos ante una base, como es el amonio. Antes de pasar a la siguiente definición, quiero hacer una aclaración. Podemos ver aquí que el agua está tomando ambos papeles. ¿Okay? Aquí funciona como una base y en la segunda reacción funciona como un ácido. Hay muchas sustancias que tienen este tipo de comportamientos. Dependiendo a quién estén acompañando en la reacción química, pueden comportarse como ácidos o como bases. ¿Okay? Esas sustancias se les conoce como sustancias anfóteras. ¿Okay? Pues el agua es un anfótero, ¿okay? Porque pues, se puede comportar como ácido o como base dependiendo. ¿Okay? Y bueno, son bastante versátiles y bueno, ya veremos, ¿no? Después las características tan especiales que tiene el agua, pues para explicar este tipo de reacciones ácido-base. ¿Okay? Que pues, como ya lo he estado mencionando, son reacciones que se encuentran en equilibrio químico. No nos vamos a meter en este momento en esta parte de equilibrio, ya estará dentro de un par de sesiones más para que verifiquemos un poco mejor a qué se refiere esto. Nada más aquí lo hago mención de ello, puesto que la definición de Bronsted me lleva a colocarlo de esta manera. ¿Okay? Bueno, finalmente tenemos otro tipo de definiciones para que igual no nos estemos restringiendo a únicamente los protones, pues los ácidos y bases de la definición de Lewis. ¿Okay? El mismo del que nosotros hacemos las estructuras de Lewis y todo esto es exactamente la misma persona. ¿Okay? Lewis define a un ácido como una sustancia que pues ahora no va a donar protones ni nada de eso, ahora va a recibir electrones. ¿Okay? Y una base será entonces una sustancia la cual va a donar electrones. ¿Okay? Nada más aquí, ojo, ¿no? Aquí no estamos hablando de la misma partícula, no estamos en protones, estamos con electrones. ¿Okay?
Y aquí pues un ejemplo, ¿no? Una reacción. Tricloruro de aluminio, ¿ok? Que pues recordemos, ¿no? Que de las estructuras de Lewis nos encontrábamos con algunas excepciones, ¿no? Una de ellas es como este caso, ¿no? En donde teníamos una falta de electrones para completar el octeto, ¿ok? Como es este. Y aquí tenemos el amoníaco, sí, el amoníaco que en su estructura de Lewis tenemos un par de electrones libres, ¿ok? Entonces, el amoníaco, al tener este par en exceso, es capaz de donarlos, ¿ok? Entonces, el amoníaco se considera como una base. Y estos electrones, entonces, ayudarán aquí al aluminio a completar su octeto. Es decir, es la sustancia que está recibiendo electrones. Por lo tanto, se considera como un ácido, ¿ok? De tal forma que vamos a llegar a este compuesto, ¿ok? Ahora bien, si ustedes ya revisaron previamente la parte, obviamente, de las estructuras de Lewis y también lo de la geometría molecular, pues se darán cuenta también de esto, ¿no? Que tanto la estructura como la geometría molecular cambian si consideramos a los reactivos por separado como al compuesto que se acaba de formar. ¿Eh? Entonces, tenemos un cambio ahí en su estructura molecular y esto pues obviamente se deriva también en propiedades macroscópicas distintas, ¿no? A lo que eran en un inicio los compuestos por separado. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos aquí una introducción de qué es un ácido, qué es una base, dependiendo de una serie de definiciones, y que pues nosotros utilizaremos la que nos convenga para explicar algún fenómeno. ¿Ok? Ahí dejo la introducción como tal. ¿Ok? Ahora bien, muchas veces cuando nosotros estamos en un laboratorio, pues requerimos de preparar una serie de disoluciones, ¿no? Para hacer algún experimento, una reacción química o qué sé yo, ¿no? El caso es que pues, usualmente debemos preparar disoluciones, ¿ok? Y también no es raro que las disoluciones que preparemos sean en concentraciones pequeñas, ¿ok? Por concentraciones, bueno, ya recordaremos algunas de las unidades, como la molaridad, la normalidad, etcétera, ¿no? Y los porcentajes y todo esto. ¿Ok? Y pues para en una gran mayoría de las reacciones químicas o experimentos, las concentraciones son a lo mucho 1 molar, ¿ok? 1 mol por litro. Y pues usualmente estaremos en fracciones, ¿no? De esa unidad, ¿no? 0.1, 0.01, 0.001, 0.008, etcétera, ¿no? Cualquier número así pequeñito. ¿Ok? Y pues para evitarnos eh, pues la molestia, ¿no? Tener que estar escribiendo así números pequeñísimos, ¿no? 1 por 10 a la -5 o algo así, es que utilizamos una propiedad, ¿no? Que manejamos para las diferentes disoluciones, en especial hablando de los ácidos y bases, ¿sí? Que es el pH. ¿Sí? De igual manera, muy probablemente ustedes ya conozcan a qué se refiere esta propiedad de muchas sustancias. El pH es como una especie de medida de la acidez. ¿Sí? Por supuesto, no es una definición precisa para nada, ¿sí? Pero podríamos mencionarlo de esa manera. ¿Sí? Y aquí, ojo, ¿no? Muchas veces en algunos libros, en algunas páginas web, etcétera, mencionan al pH como, lo definen al pH como un porcentaje de hidrógeno, ¿no? De ahí que, según ellos, viene la P. Nada más ahí, ojo, no se refiere tanto a eso, ¿no? La P tiene otro significado, ¿sí? Que conforme ustedes ya vayan checando el tema de equilibrio químico, se van a dar cuenta de esto, ¿no? El P es un operador. ¿Sí? ¿A qué me refiero con operador? Pues por ejemplo, tomando como una analogía, si nos vamos, por ejemplo, a las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todo esto, el hecho de que yo agregue el coseno, ¿no? Por ejemplo, forzosamente requiere algo al cual le tengo que aplicar ese coseno. Eso es un operador. Lo mismo ocurre aquí con la P, porque nosotros definimos a la P como un operador que es el menos logaritmo. ¿Eh? Entonces, cualquier cosa a la que le vean una P, quiere decir eso, el menos logaritmo. De manera general, si yo pongo, por ejemplo, un P de X, ¿eh?
Pues esto quiere decir que yo debo tener el menos logaritmo de esa x. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere la P. ¿Ok? Nada más ahí para tener claro esto. ¿Ok? Bueno, entonces el pH como tal se define como el menos logaritmo de la concentración de iones H+. ¿Ok? Y aquí pues utilizo una notación que ustedes verán aquí entre corchetes. ¿Ok? Y los corchetes significan que es una concentración molar. ¿Ok? Es decir, mol por litro. ¿Ok? Y pues análogamente al pH, tengo al pOH, en donde pues será el menos logaritmo de la concentración de los iones OH-. ¿Sí? De aquí que pues esto me sirve para los ácidos y este me sirve para las bases. ¿Sí? Pero pues nos quedamos con el pH pues para mantener una coherencia, ¿no?, entre todos los tipos de sustancias, por lo que podemos establecer una relación que existe entre el pH y el pOH. ¿Sí? Es decir, que la suma de estos me da 14. De ahí que pues tenemos la escala de pH, ¿no? Ustedes la conocerán, ¿no? La que va desde 0 a 14. Es precisamente de esto. La razón por la que se obtiene esta ecuación, de nuevo, eh, ahora sí que pues ustedes ya lo estarán checando con mucho mayor detalle cuando vean el equilibrio ácido-base, proviene de ahí. ¿Eh? Esta ecuación proviene de ese aspecto, ¿no?, del equilibrio químico que ya estarán checando con mucho más detalle. ¿Okay? Pero nos quedamos con esto, pH más pOH es igual a 14. Y esto es porque, por ejemplo, si nos encontramos con una disolución básica en la que se estarán liberando iones OH-, pues al calcular su pH, pues tendremos que hacer una resta. Para una base, entonces el pH será igual a 14 menos el pOH. O pues desde otro punto de vista, ¿eh? 14 más el logaritmo de la concentración de los iones OH-. Que nada más estoy sustituyendo el pOH por su definición, ¿no? Y nada más hago el cambio de signo y listo. ¿Okay? Para un ácido será este fácilmente. Y para una base será esta. Ojo, estos cálculos de pH funcionan siempre y cuando la sustancia a la que yo estoy haciendo la medición de esta propiedad sea una especie fuerte, un ácido fuerte o una base fuerte. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que sufren una disociación completa al entrar en disolución. Si se trata de una especie débil, ¿okay?, esto no me va a funcionar para nada. Yo tengo que hacer otro procedimiento para medir el valor de pH. ¿Okay? Y bueno, para que no tengamos ningún problema, que no haya ninguna confusión, voy a dar aquí estos ejemplos. ¿Okay? Y después voy a mencionar a qué me refiero con ácidos y bases fuertes y débiles. ¿Okay? Voy a hacer el cálculo rápido de del pH de estas sustancias. Por ejemplo, aquí no tendremos mucho mayor inconveniente porque sabemos que el ácido clorhídrico en disolución se disocia por completo, liberando iones cloruro, iones H+. ¿Okay? Entonces, pues un mol de ácido clorhídrico me va a generar un mol de ion H+. Entonces, con esto, yo puedo asegurar que la concentración de este ácido, la concentración de H+ en este ácido, es también 0.15. ¿Sí? Voy a hacer lo propio aquí con el hidróxido. ¿Okay? El hidróxido de sodio es una base fuerte que al momento de entrar en contacto con el agua se disocia por completo generando los iones H+. Y como vemos, un mol de esta sustancia me genera un mol de iones OH-. De tal forma que aquí también yo puedo asegurar que la concentración de los iones OH- ¿sí?, es 0.028. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, pues claro, obviamente, si yo les estoy dando la concentración del inicio, pues obviamente va a ser eso. Pero mucho ojo. Por eso es que estoy colocando aquí la reacción de disociación. Porque, por ejemplo, si me encontrara con que yo quiero medir la disolución de un compuesto, ¿no?, que es el hidróxido de calcio, ¿sí?, que tiene esta fórmula, pues al momento de disociarse va a generar el catión de calcio y dos aniones de hidróxido. ¿Sí? De tal forma que un mol
del hidróxido de calcio, ¿sí? Está, o es lo mismo que 2 mol de hidróxido. ¿Sí? Y aquí ya no se cumpliría, por ejemplo, si aquí yo tuviera una concentración de 0.1 molar para esto, entonces la concentración del hidróxido de calcio, ¿sí?, no es igual a la concentración de los iones OH-. ¿Sí? Aquí mucho ojo. ¿Sí? Más bien aquí la concentración de los iones OH- será de 0.2. ¿Por qué? Porque vemos aquí un mol de hidróxido libera 2 moles de OH. ¿Okay? Entonces será el doble de la concentración. ¿Okay? Nada más ahí, ojo, en esa parte. ¿Okay? Obviamente estoy tratando con ejemplos sencillos para, pues, únicamente nos interesa el pH como tal. ¿Okay? Pero pues hay que tener en cuenta la disociación de las sustancias. ¿Okay? Bueno, entonces voy a hacer el cálculo de pH para estas dos. ¿Okay? El pH será entonces el menos logaritmo de 0.15. ¿Okay? Y esto pues lo hacemos rápidamente y me da un valor de 0.82. ¿Okay? 0.82, un valor bastante bajo. ¿Okay? Vamos entonces con la otra sustancia. Recuerden, aquí yo tengo concentración de OH-, por lo que me conviene primero calcular el pOH, ¿sí?, y después el pH. ¿Okay? Menos logaritmo de 0.028. ¿Sí? Y esto me da entonces 1.55. ¿Okay? Pero todavía no acabo, recuerden. ¿Qué dijimos? Será 14 menos pOH, 14 menos 1.55. ¿Okay? Es decir, un pH de 12.45. ¿Okay? Un pH bastante alto. ¿Okay? De aquí que recordemos que un pH menor que 7 se refiere a un ácido. ¿Okay? Un pH igual a 7 es una sustancia neutra. ¿Okay? Y un pH mayor que 7 se refiere a una base. ¿Okay? Y ahí estamos confirmando precisamente esto. ¿Okay? Ahora bien, les digo que estas lo puedo hacer siempre y cuando las sustancias sean fuertes. ¿Quiénes son las sustancias fuertes? Pues por la parte de los ácidos, yo tengo una lista bastante restringida, ¿okay?, que incluye, por ejemplo, al ácido clorhídrico, al ácido bromhídrico, al ácido yodhídrico, al ácido nítrico, al ácido perclórico y al ácido sulfúrico. ¿Okay? Son 6 ácidos principales los que son fuertes. Cualquier otro ácido que no esté en esta lista será entonces considerado como un ácido débil. Es decir, que no hay una disociación completa y por lo tanto no puedo aplicar directamente la ecuación en la concentración. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces con las bases? Pues aquí, un poquito más amplio, ¿no? Únicamente vamos a decir que las bases fuertes son aquellos que son los hidróxidos solubles. ¿Okay? Como el hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, etc. Cualquier hidróxido es considerado como una base fuerte. Cualquier otro compuesto que a nosotros nos digan que es una base y no es un hidróxido, será entonces considerado como una base débil, por lo que no podríamos aplicar este procedimiento. ¿Okay? Muy bien. Entonces, continuamos, ya habiendo visto estos cálculos bastante simples. ¿Sí? Vemos aquí la escala de pH. ¿Sí? La escala de pH tomando en cuenta varias sustancias, tal vez de uso común, tal vez otras no tanto, pero bueno, ahí podemos darnos cuenta, ¿no?, de cuáles son estos, eh, bueno, para podernos dar una idea, ¿no?, de la utilidad que tiene la escala de pH. ¿Sí? Vemos aquí lo que nos interesa, el valor de pH, y va desde 0 a 14, aquí nada más me falta tantito, ahí lo podemos ver. Desde 0 hasta 14, ahí vemos la relación que existe entre pH y pOH, y vean que siempre van inversos, ¿no? pH 0 implica un pOH de 14, ¿okay? Y así de tal manera que la suma siempre me dé 14.
¿Ok? Y dentro de estas sustancias, pues bueno, encontramos al jugo gástrico, el que nosotros producimos en nuestro estómago, con un pH bastante ácido, no cercano a 1. Jugo de limón, 2. Algunos refrescos, el vinagre, pH de 3. El vino, el jitomate, alrededor de 4. ¿Ok? Y bueno, algunas otras sustancias, cada vez acercándonos a la neutralidad. ¿Ok? Y con respecto a las sustancias básicas, ¿ok? Vemos ahí también algunas otras, como la sangre. Vean, la sangre es ligeramente básica, ¿ok? Alrededor de 7.4, 7.5, valor de pH. ¿Ok? El agua de mar, borax, agua de cal, amoníaco, etc. ¿Ok? Ahí tenemos diferentes sustancias con los valores aproximados de su pH para que podamos hacer una clasificación pues bastante general, ¿no? Bueno, ahora, en un experimento, si nosotros no sabemos qué sustancia tenemos, ¿de qué manera podremos identificar su carácter ácido o básico? ¿Ok? Para esto nos vamos a ayudar de otro tipo de sustancias que se conocen como los indicadores. ¿Ok? Los indicadores ácido-base, los cuales nos vamos a aprovechar su propiedad de que cambia su coloración dependiendo si se encuentran en un medio ácido o en un medio básico. ¿Ok? Por ejemplo, pues vamos a encontrarnos con que hay algunas sustancias que originalmente son amarillas, ¿no? Y si se colocan en un ácido, pues pasan a ser rojas, ¿no? Y si se pasan a ser un medio básico, bueno, pues pasan a ser verdes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por medio de estos cambios en la coloración, yo puedo identificar qué tipo de sustancia tengo. ¿Eh? De manera general, de nuevo, me voy a estar refiriendo a situaciones del equilibrio que ustedes estarán revisando más adelante. ¿Eh? De manera general, un indicador funciona de esta manera, ¿eh? De esta forma, en donde HIN pues, se refiere precisamente a un indicador en su forma protonada, ¿no? Recordarán de ahí algunas de las definiciones que vimos antes, en su forma protonada, por lo tanto se trata de un indicador ácido, ¿okay? Que al momento de interactuar con agua va a ceder este protón, ¿okay? Se lo va a ceder al agua aquí, ¿okay? Y va a quedar entonces el indicador desprotonado y el agua protonado, es decir, la base conjugada y el ácido conjugado correspondientes. Pero también podemos encontrarnos con indicadores básicos, ¿okay? En donde tengo el indicador IN, el cual va a recibir un protón del agua, ¿sí? Quedando entonces el indicador protonado, es decir, el ácido conjugado de la base IN, y el ion OH, ¿sí? Característico de las bases. ¿Sí? Entonces yo puedo tener cualquiera de estas dos modalidades, ¿sí? Y dependiendo lo que ocurra en el medio, va a ser la coloración que va a adquirir el medio como tal, ¿no? Y yo pueda, bueno, que me facilite obviamente la identificación. ¿Sí? Y vemos aquí en la tabla de la derecha una serie de sustancias que funcionan como indicadores. ¿Sí? Entonces vean que, por ejemplo, pues tengo una gran cantidad de sustancias, ¿no? Que me sirven bastante bien. ¿Sí? Y ahí, pues, por ejemplo, podemos ver los más comunes, como son el naranja de metilo, ¿sí? El verde de bromocresol, ¿sí? ¿Qué otro tenemos así como muy común? La fenolftaleína, ¿sí? Déjenme revisar algún otro que sea así común, así en laboratorio. ¿Sí? Mm, mm, mm. Bueno, son de los más, tres de los más comunes. Ah, también el rojo de metilo. ¿Ok? Entonces, con estos cuatro son bastante comunes en laboratorio. ¿Ok? Con los que nosotros nos podemos dar una idea, ¿no? De qué tipo de, o qué valor de pH, o qué tipo de sustancia vamos a tener, si es un ácido o si es una base. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, el naranja de metilo, ¿ok? Que a pHs bajos, es decir, en condiciones ácidas, va a estar de color rojo. ¿Ok? Y condiciones básicas va a estar de color amarillo. Por supuesto, aquí debemos tomar en cuenta su intervalo de cambio de color, o lo que se conoce como el intervalo de Vire. ¿Okay? Vire simplemente indica un cambio en la coloración. Entonces el Vire del naranja de metilo estará entre un pH de 3.1 y 4.4. Es decir, que a la mitad nos vamos a encontrar con un color intermedio, ¿no? Un color naranja, de ahí el nombre, ¿no? El naranja de metilo.
El verde de bromocresol, ¿ok? En pHs bajos es amarillo, pHs altos es azul verdoso, por lo que podríamos esperar que en un pH intermedio sea un poco más, bueno, un poco más verde, ¿no? Ya alejado de los azules, sino más verde, verde como tal. El rojo de metilo también, pHs bajos, rojo, pHs altos, amarillo. Entonces, entre 4.2 y 6.2, de 4.4 y 6.2, por en medio, nos vamos a dar cuenta que tenemos un color como naranja. ¿Eh? O la fenolftaleína, ¿okay? Que va de un dicolor incoloro, ¿okay? A pHs ácidos, bajos, a altos, ¿okay? Que es un color magenta, fuchsia, dependiendo del color que ustedes lo vean. Bueno, entonces el intervalo, el cambio, el vire del el indicador se dará pues entre estos valores 8.2 y 10, un rosa bastante pálido, no tan fuerte, ¿no? Como este magenta, sino un rosita apenas pálido, es donde nosotros podríamos tomar en cuenta este vire, ¿no? Del indicador. Y así podemos revisar, analizar cada uno de estos. ¿Okay? Ahora bien, nosotros podremos hacer un experimento así bastante simple en casa, pero pues no tenemos ayuda de ninguno de estos indicadores, ¿no? Puesto que pues, ya estos son ya reactivos de laboratorio y todo esto. Pero hay una sustancia, un vegetal, que nos ayuda muchísimo para determinar, pues, en gran medida estos valores o estas características de ácidos o bases de las sustancias. ¿Sí? Este vegetal, de igual manera, muy probablemente ya lo conozcan. ¿Okay? Me estoy refiriendo a la col morada. ¿Okay? La col morada es imprescindible, ¿no? Para que nosotros podamos entender qué es lo que está ocurriendo aquí con las sustancias y tiene una gran cantidad de ventajas. ¿Okay? La col morada nos puede indicar el valor de pH en toda su escala, desde 0 hasta 14. ¿Sí? Y vean ahí las diferentes coloraciones que puede adquirir. Mientras más rojo sea el color de la col morada, ¿sí? Quiere decir que estamos ante la presencia de un ácido pues, fuerte, ¿no? De alguna manera. Y vamos a ir viendo, ¿no? La degradación de este color rojizo, pasando por los rosas, morados, azules, ¿sí? De tal forma que un pH neutro, un pH de 7, tiene una coloración azul, ¿sí? Más o menos. Y de ahí pues nos vamos moviendo, vamos disminuyendo esta coloración azul, pasamos por los verdes y llegamos a los amarillos, ¿sí? En donde un amarillo bastante intenso implica entonces un pH muy básico. ¿Sí? Y ven, pues, me abarca pues toda la escala de pH. A diferencia de los indicadores que veíamos en la tabla anterior, que nada más estaba restringido a una cierta cantidad, el intervalo de Vire que les comentaba, aquí la col morada tiene esta superventaja, ¿no? Que tenemos toda la escala disponible. Ojo, mucho ojo. ¿Sí? Esta col morada no la vayan a confundir con el llamado indicador universal. ¿Okay? No es lo mismo. ¿Okay? Pues esto no es para nada lo mismo que la col morada. ¿Okay? El indicador universal es otra cosa. Si bien también un indicador universal nos muestra toda la escala de pH, no, los colores no van en ese orden. ¿Okay? Nada más ahí, ojo. ¿Okay? Nada más ahí, por si llegan a encontrar así esa sustancia, que también me indica todos los valores de pH, no es lo mismo que la col morada. ¿Okay? Nada más ahí, ojo. Bueno, ¿y por qué menciono la col morada? Puesto que pues, la vamos a utilizar, ¿no? En el experimento en casa, para que pues ustedes se den cuenta pues, de las sustancias a las que estemos acostumbrados con estar manejando en nuestras cocinas, no estemos tomando, lo que sea. Bueno, pues estemos al tanto de que pues todas estas sustancias tienen un valor de pH, que puede ser muy ácido, puede ser muy básico, puede ser neutro, no lo sabemos. Y de eso se trata esto que vamos a estar realizando como experimento en casa. ¿Okay? Bueno, aquí simplemente muestro una lista de diferentes alimentos, ¿okay? Diferentes alimentos con pues su característica ácida o básica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos alimentos alcalinos, ¿no? Es decir, que son básicos, ¿sí? Como verduras, como son el brócoli, zanahoria, col, cilantro, hongos, etcétera. ¿Sí? Algunas frutas como sandía, manzana, piña, tomate, etcétera, son alimentos alcalinos.
al igual que, como por ejemplo, el huevo, el queso, pechuga, etcétera, que son alimentos que son considerados como alcalinos y por otra parte, tendremos también a los alimentos ácidos. Verán que algunos se repiten, ¿ok? Porque va a depender obviamente del tipo de tratamiento que se les dé, ¿no? Alguna receta o algo que cambie las propiedades de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a las espinacas, ¿no? Que se repiten tanto en alcalinos como en ácidos, pero va a depender obviamente de la receta y todo esto, ¿ok? Y bueno, pues tenemos ahí a los chícharos, tenemos a las ciruelas, a los jugos, ¿no? Maíz, centeno, arroz, ¿sí? Carne de res, carne de cerdo, pescado, bebidas alcohólicas, etcétera. Vemos aquí una gran cantidad de alimentos con sus diferentes características, ¿no? Son ácidos o básicos. Básicos también quiere decir alcalinos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces rápidamente este experimento en casa, en donde ustedes van a pues, conseguir un trozo pequeño, obviamente, no van a conseguir una col completa, un trozo pequeño de col morada, porque ustedes van a preparar el indicador, ¿ok? Para colocarlo a una serie de sustancias y que ustedes digan su característica en cuanto a su acidez o su basicidad, ¿ok? Por medio de la coloración, ¿ok? Bueno, entonces este experimento en casa consiste en esto, en donde ustedes van a preparar el indicador de la col morada y van a tener dos opciones. La que ustedes prefieran la pueden utilizar siempre y cuando preparen obviamente este indicador. ¿Eh? La uno creo yo que es la más simple, la más sencilla, obviamente, que se prepara en frío. ¿Ok? En donde ustedes van a cortar unos trozos de col morada. ¿Ok? Van a colocarlos en un recipiente y sobre estos trozos van a agregar un volumen, pues obviamente es que no les puedo decir un volumen como tal porque va a depender de la cantidad de col que agreguen. ¿Ok? El caso es que sea un volumen razonable que cubra, ¿no? Todo la col morada que ustedes están colocando. Colocarán el alcohol etílico y van a empezar a machacar, ¿sí? Hasta que pues extraigan la totalidad de su color, ¿no? De la col como completa. Hasta que ya quede decolorada la col, entonces eso ya lo pueden desechar y se quedan únicamente con el extracto, ¿ok? Y ya sea que lo filtren o lo decanten, el caso es que no debe tener ningún residuo sólido, ¿no? Que sea el puro extracto, el puro liquidito, ¿sí? Y esto pues lo van a utilizar como indicador, ¿no? Lo van a tapar y, ojo, no lo van a utilizar únicamente en este experimento, sino también lo vamos a utilizar en la siguiente práctica. Entonces no lo vayan a desechar, ¿ok? Una vez que lo preparen, ¿ok? Lo tapan, lo ponen en el refrigerador y ahí para cuando hagan la práctica número 7. Si hacen las dos al mismo tiempo, perfecto, entonces ya se siguen, ¿no? Con este y el siguiente video. Pues ahora sí, para que hagan todo su experimento. Pero el caso es que vamos a utilizar este extracto de la col morada. Y la siguiente opción, de igual manera, van a cortar trozos de col morada, igual lo van a colocar en un recipiente. Y aquí lo que van a hacer es agregar agua. ¿Sí? Y pues se van a su estufa, lo calientan hasta esta ebullición y de igual manera hasta que se extraiga todo la coloración correspondiente de la col morada. ¿Okay? Y lo mismo, van a enfriar, filtrar para que no quede ningún sólido y almacenar. ¿Okay? Entonces, cualquiera de las dos opciones pueden utilizar ustedes para preparar su indicador. ¿Okay? No es necesario hacer ambas, ¿no? Ustedes van a elegir la que les parezca mejor, ¿okay? Para tener a su indicador muy bien preparado. ¿Okay? Muy bien, ¿y qué van a hacer con esto? ¿Okay? Bueno, pues ustedes van a medir el valor de pH, bueno, no el valor como tal, sino la coloración. Pero bueno, con esto pues estamos midiendo a grandes rasgos el pH de algunos productos comerciales. Yo propongo esta lista, ¿okay? Y bueno, ahí doy la opción de que cualquier disolución que ustedes elijan, ¿okay? Pero aquí lo que importa es que ustedes elijan 4. Y de preferencia, ¿no? Que sean de diferente naturaleza, ¿no? Para que no sean puros ácidos o puras bases, ¿no? El caso es que sea lo más variado posible. Ahí pongo algunas opciones, ¿no? Vinagre blanco, jugo de limón, ácido muriático, disolución de bicarbonato de sodio, es decir, ustedes la preparan, una disolución de bicarbonato de sodio, ¿sí? Algún producto de limpieza, obviamente que sea incoloro, ¿no? Para que podamos ver el cambio de la col morada.
o cualquier otra cosa que ustedes elijan, siempre y cuando pues sea susceptible, ¿no?, de ser medida, que no tenga ningún inconveniente para ver la coloración. Listo. ¿Ok? Entonces ustedes van a elegir 4 de estas sustancias, ¿ok?, o las otras que ustedes prefieran, y van a añadir una pequeña porción en un vaso y van a agregar, ya sea con una cuchara pequeñita o con un gotero, pues si es con gotero, pues unas 3, 4 gotas del indicador. Si es con una cuchara, pues una pizquita penitas, ¿no?, que equivalga a las 5 gotitas, ¿ok? Y los van a vertir a la sustancia y van a analizar la coloración, cómo estaba antes y cómo estaba después. Y con base, con ayuda de la escala de pH y el color que adquiera la sustancia, ya ustedes la podrán clasificar. Aquí tienen la escala como tal, ¿no? Si es muy roja, bueno, será un ácido. Si es muy amarilla, será una base. Si está azul, morada o verde, bueno, pues ya podrán darle ahí un número como tal, un número aproximado, obviamente, ¿eh? Para que pues puedan clasificar distintas sustancias con las que ustedes cuenten en casa, ¿eh? Por supuesto, si ustedes deciden hacer más de 4, perfecto, ¿no? Mucho mejor. Pongo 4 para que, pues, en caso de que no cuenten con todos los materiales, pues no compren, ¿no? Pero si cuentan con todos y más, mejor todavía, ¿no? Pueden hacer una lista mucho más extensa y pues poder sacar un mucho mayor jugo al experimento y pues dar unas mejores conclusiones, ¿ok? Yo pongo 4 ahí como referencia, ¿ok? Pero si pueden más, pueden todas, pueden adicionar muchas más, mejor todavía, ¿ok? De tal forma que ustedes van a completar esta tabla, ¿ok?, en donde van a colocar la sustancia analizada, cuáles son sus características físicas. Por características físicas me refiero a que obviamente todas van a ser en líquido, ¿no? Pero me refiero a si alguna es transparente, alguna tiene un aspecto lechoso, o que si el caso es que sea, que lo podamos distinguir fácilmente, ¿eh? Y pues una vez agregado las gotitas de col morada, pues que observan, ¿no?, a qué coloración cambia, ¿ok? Si es amarillo, si es azul, si es verde, si es morado, etcétera, ¿ok? Y van a colocar el valor del pH que ustedes vean aquí en la escala, ¿ok? Aquí es que me faltó una columna, ¿ok? Aquí voy a hacer la división, ¿ok? Voy a borrar esto para que no haya problemas, ¿ok? Y me faltó aquí una columna adicional, ¿ok? Ahora sí. Entonces, pH que les da con la col morada. Y también el pH lo van a comparar con el simulador que en un momento vamos a ver, ¿ok? Por supuesto, este simulador pues está muy limitado en cuanto a las sustancias, por lo que si no encuentran a la sustancia en el simulador, pues aquí simplemente no le ponen no aplica, ¿ok? Pero si la encuentran, adelante, ustedes van a comparar lo que ustedes obtengan con la col con lo que ustedes obtengan en el simulador, ¿ok? El simulador es bastante sencillo de utilizar. Me voy a pasar a él para que lo podamos conocer, ¿ok? Dejo de compartir y me paso a este simulador, ¿sí?, que se refiere precisamente a la escala de pH. O bueno, en este momento se me está ocurriendo. Pueden ir primero al simulador, ¿sí?, y ver la lista de sustancias, ¿sí? Y pues a partir de esta lista de sustancias, ustedes pueden hacer la prueba con la col morada y puedan hacer mejor la comparación. Ya dependerá lo que ustedes prefieran hacer. El caso es que analicen las sustancias con la col morada. Es lo que más nos interesa para los objetivos de esta práctica, ¿ok? Esperamos ahí unos segunditos. Ahí le damos en la primera opción, en la opción de macro, que las otras no nos interesan en este momento. La opción de macro, ¿sí?, y listo. Ahí vemos que la escala como tal y vemos aquí el sensor, ¿no?, que lo podemos estar moviendo hacia donde queramos, ¿ok? Y pues una vez que lo coloquemos en la sustancia, bueno, vamos a ver aquí en valor de pH el número correspondiente, ¿ok? Sí, aquí nos está diciendo que es neutro, que es el agua, la sustancia que estamos analizando. Bueno, vemos el pH de 7, ¿ok? Bueno, y aquí pues nos vamos a la lista para ver qué sustancias nos proporciona el simulador, ¿ok? Y ahí vemos algunas de ellas, ¿ok? Por ejemplo, incluso hasta viene ahí la sangre. Obviamente ustedes no vayan a medir sangre, ¿no? Ni modo que ustedes extraigan sangre o algo, no, para nada.
Pero, por ejemplo, hay un caldo, ¿no? Un caldo que tal vez ya no esté en buenas condiciones. Lo pueden utilizar, ¿no? Para hacer este experimento. Un caldo de pollo. Café, el café, pues obviamente va a costar un poquito de trabajo verlo, ¿no? O solo que ustedes preparen una disolución con café, pero con apenas unos cuantos granitos, ¿ok? Que no se colore demasiado, para que ustedes vean el cambio en la coloración, ¿no? Si es que lo quieren hacer, obviamente. ¿Ok? Limpiador, jabón de manos, leche. Aquí la leche, pues también nos va a costar un poquito de trabajo. Bueno, pueden intentarlo para ver qué tal les da ahí con la leche. Si no ven un cambio apreciable en la coloración, pueden diluirla con agua, ¿ok? La leche. Jugo de naranja, algún refresco. Refresco, pues obviamente que con un color claro, ¿no? Para que también veamos esta coloración. Y bueno, aquí pues no lo voy a mencionar, ¿no? Porque es un poquito asqueroso de mencionar, ¿no? La saliva y el vómito, pues no, no, esto pues obviamente no lo vayan a hacer, ¿no? Nos quedamos entonces con alguna de estas sustancias. Entonces, repito, ustedes van a elegir las que ustedes deseen para hacer la medición con la col morada. Y si esa sustancia que eligieron está aquí, bueno, harán la comparación. O la segunda opción que les mencionaba, que la pueden hacer, toman algunas sustancias de aquí, si está en sus posibilidades, y pues también con lo que obtengan aquí lo comparan con lo del experimento en casa. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí el café, vamos a ver qué nos da. Ya como ya está el sensor puesto, al momento de colocar café, automáticamente nos va a dar el valor de pH. ¿Okay? Listo. Tenemos un pH de 5. ¿Okay? Vamos a cambiar de sustancia, vamos a colocar ahora la sopa de pollo, vamos a ver. 5.8. ¿Okay? Una más. Jabón de manos. ¿Okay? 10. ¿Okay? Bien. Y aquí, bueno, por ejemplo, en la sangre, ¿okay? Como les digo, es un pH ligeramente básico, de 7.4. Y aquí, bueno, no es el objetivo de la práctica, pero pues aprovechando que tenemos aquí el simulador, vamos a ver un efecto interesante, que esto nada más es como mera curiosidad, ¿okay? En donde si yo agrego agua, ¿okay? A cualquier disolución que yo tenga, obviamente la concentración de la sustancia va a disminuir. Y como el valor de pH depende de la concentración, vamos a ver que al momento de diluir, se va a modificar el pH. ¿Okay? Vean ahí, bajo un poquito, 7.36. Un poquito más, 7.34. Voy a dejarlo apretado para que nos dé una mayor cantidad de agua. Y vean, ya lo estoy diluyendo mucho y vean el valor de pH, ¿no? Que va disminuyendo. Y vean la coloración, ¿no? Cómo va disminuyendo también la intensidad de la coloración. Listo. ¿Okay? Llegamos hasta un 7.21. ¿Sí? Entonces vean, si yo diluyo una sustancia, el pH va a comenzar a disminuir. ¿Okay? Por supuesto, en el caso de una base, pero ¿qué pasa en un ácido? Voy a resetear todo para colocar, por ejemplo, un ácido de batería. ¿Okay? Vamos a ver qué es un valor de pH. pH de 1, bastante ácido. Voy a agregar agua y van a ver que en este caso ahora va a subir el pH. ¿Okay? Sigo agregando y vean que sube cada vez más el valor de pH. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Si yo a un ácido lo diluyo, le agrego agua, le voy a subir el pH. Y al contrario, una base, al momento de diluirlo, le voy a bajar el pH de tal manera que nos vayamos acercando al pH neutro. ¿Okay? Es lo que estaría sucediendo en este caso. Bueno, esto fue nada más mera curiosidad. No van a hacer nada de esto al respecto, obviamente, nada más aquí para aprovechar el simulador. ¿Okay? Y bueno, si se dan cuenta, es un experimento bastante simple, ¿no? Tanto en simulador como en el experimento en casa. ¿Okay? Por supuesto, no vayan si van a comprar la col morada, no traten de comprar solamente una fracción, una mitad, un cuarto, o bueno, si lo van a utilizar para alimentarse, adelante, no compren la cantidad que ustedes quieran. El caso es que traten de no desperdiciar, ¿sí? Para pues evitar ahí alguna cosa indeseable. ¿Sí? Y de igual manera ustedes pueden organizarse, ¿no? Para saber si algunas personas se encargan de hacer, del equipo se encargan de hacer sustancias ácidas, otras se encargan de hacer sustancias básicas, o con lo que tengan cada uno en sus casas, y ya después juntan las evidencias, ¿no? De todo el equipo. ¿Sí?
De tal forma que ahora sí me regreso al Paint para que veamos qué es lo que va a estar incluido aquí en el informe. ¿Ok? Me regreso, me muevo de este lado. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, ¿qué va a haber en el informe? Pues el cuadro de observaciones, es decir, el que les mencioné un poco más abajo, ¿sí? Donde está la sustancia, características físicas y el color de la coloración y el pH y todo esto. Y pues traten de colocar una evidencia fotográfica, ¿no? De cada una de estas sustancias analizadas para que pues podamos visualizar mucho mejor qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Y también para todas las sustancias analizadas, ustedes las van a ordenar aquí en la escala de pH. ¿Sí? Es decir, ustedes van a tener aquí ustedes van a dibujar o van a trazar una escala como tal, ¿sí? Y van a colocar las sustancias analizadas. Es decir, si aquí se analizaron el ácido de batería, bueno, pues aquí va a ir el ácido de batería. ¿Sí? Con un pH de 1, ¿no? Que nos daba. ¿Okay? Si analizan sangre, obviamente no van a analizar sangre. ¿Okay? Con un pH de 7.4, bueno, pues ahí lo van a poner, sangre. ¿Okay? O, por ejemplo, un limpiador, ¿no? De estos basados en amoníaco, ¿no? Que van a tener un pH alrededor de 13. ¿Okay? Bueno, pues el amoníaco. Y así van a ordenar todas las sustancias que ustedes están presentando en su tabla. ¿Okay? Y por último, ustedes van a elegir 5 indicadores de la tabla que les mencioné. Me voy a regresar para que la podamos checar nuevamente. ¿Sí? De esta tablita, ustedes van a elegir 5 indicadores y ustedes van a colocar cuál es el color que adquirirían también cada una de las sustancias que ustedes eligieron de acuerdo con cada indicador. Por ejemplo, en el ácido de batería, si ustedes eligen, digamos, no sé, ¿no? Eritrocina B. ¿Sí? Bueno, pues el pH es de 1, entonces la coloración será roja. ¿Sí? Bueno, para la misma sustancia, si ustedes eligen, por ejemplo, esta, ¿no? Negro de ericromo. ¿Sí? Bueno, pues a un pH de 1, vemos que la coloración es púrpura. ¿Sí? Y así, ustedes van a clasificar las sustancias de acuerdo con los 5 indicadores, también los que ustedes elijan, y colocar la coloración como tal. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Creo que no es algo bastante complicado en esta ocasión, no hay que hacer, de hecho no hay que hacer cálculos, ¿okay? Nada más es cuestión de observar y anotar, ¿okay? Para que no haya ahí ningún inconveniente. ¿Okay? Y con esto entonces estamos concluyendo lo correspondiente a la práctica número 6. ¿Okay? Recuerden, no vayan a tirar su extracto de indicador porque lo van a utilizar en la siguiente práctica, en la práctica número 7, que ya está disponible el video, bueno, pues ya sabrán a qué se refiere. ¿Okay? En donde nos vamos a enfocar a una técnica que se conoce como técnica analítica para la determinación de concentraciones desconocidas. Se conoce como una titulación. ¿Okay? Entonces ahí para que vayan viendo un poquito más al respecto, ¿okay? Se trata de la práctica número 7 de una titulación y pues vamos a utilizar el indicador del alcohol morado, pues para que no lo desperdicien. ¿Okay? Y bueno, entonces con esto concluyo esta sesión. Recuerden, cualquier duda que tengan, la pueden dejar ahí en la publicación de Facebook sin ningún problema. ¿Okay? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, chicos, y pues nos estaremos conectando